Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía, su anaquel o nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a poner un libro apasionante, sobre todo apasionante para los que les interese la tradición judía, el pensamiento filosófico, el pensamiento en general, cultural, el acervo histórico, porque vamos a colocar un libro. eh, que pone la lupa sobre la producción intelectual y científica judía de la temprana modernidad, es decir, sobre todo del siglo XVII, del 1600, y es apasionante porque, claro, nosotros estamos acostumbrados, casi con una suerte de prejuicio automatizado, el tener una perspectiva sobre el pensamiento y sobre todo la filosofía judía, por el claro peso que tiene Maimónides seguramente, en establecer una idea sobre los grandes libros del pensamiento y filosofía judía, en el que en el que el criterio ordenador pasa por la razón y la fe. ¿No? Y bueno, con ese esquema medieval, de algún modo, con el que podemos seguramente observar bien la obra de Maimónides, de Gersónides, de Nachmanides, de Yehuda Haleví, pero ese modelo legítimo de comprensión en el siglo XVII, en el 1600, sobre todo con lo que se llamó la diáspora conversa, es decir, todo lo que se produce con posterioridad a la expulsión de España y cuando los grandes centros comienzan a ser Ámsterdam, Amberes, Venecia, incluso Hamburgo, y claramente encontramos apellidos de origen castizo, español, nombres hebreos en ciudades como Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Para dar, por contraste, dar la medida de esta expansión. Ese momento que coincide con la modernidad temprana produce, valga la redundancia, una producción intelectual muy particular. Pues bien, este libro, todavía no di el título, me fui en prólogos, en preliminares, pero bueno, el título en español sería Pensamiento judío y descubrimiento científico en la temprana modernidad europea, y es un texto debido a el profesor doctor David Ruderman, de quien ya hicimos un review anterior, y este fue editado. Es una bellísima edición, por otra parte, con ilustraciones. Imaginen ustedes esos diagramas del siglo XVII sobre el cuerpo, la medicina, la astronomía, donde hay aspectos vinculados a esquemas teosóficos, cabalísticos, pero combinados con nuevos descubrimientos científicos, con principios de química, con la revisión profunda del modelo aristotélico tradicional, o sea, apasionante. Pero el profesor Ruderman comienza con una pregunta vinculada a esta observación eh, habitual respecto a la distinción y el destaque de población judía en las áreas de la medicina, sobre todo, y los famosos premios Nobel de química, física, medicina.
Esto que parece un lugar común o un cliché, que más allá que sea cierto o no, esta sobre representación en esas áreas de destaque, de destacamiento, también indican, con todo lo que puede tener de cliché, una semilla, de verdad. Y esta semilla de verdad no es ninguna idea suprematista ni ninguna especie de autorreferencialidad, sino un rasgo sociológico justamente vinculado con algo que para nuestro autor se produce en esta época, en la temprana modernidad, exactamente en el siglo XVII, que es tres áreas diferentes en el siglo XVII, pero con relevancia notoria. La primera son los médicos conversos y otros intelectuales con formación universitaria que huyeron de España y Portugal en el siglo XVII y se asentaron en Holanda, en Italia, Alemania e Inglaterra. ¿No? En Inglaterra está el famoso David Nieto, que era rabino y era médico. No solo rabino, sino un científico. Entonces todos estos se asentaron en Holanda, Italia, Alemania, Inglaterra y Europa del Este. Sobre todo médico, transmisores del conocimiento científico en comunidades judías de Europa y ejercitaron un considerable poder político y económico. Estos médicos conversos tenían un orgulloso sentido de identidad grupal, que se acentuó a su vez por quienes se burlaban de su posición conspicua e influyente. Además de los médicos conversos, y ahora viene el segundo grupo, la existencia de eruditos, de círculos de eruditos judíos, ahora ya no en Italia, en Holanda, en Ámsterdam, sino ahora en Europa central y oriental, dedicado sobre todo a la ciencia, pero sobre todo a la astronomía. Los centros son Praga y Cracovia. Y las grandes figuras, el famoso Maharal de Praga y Moisés Isserles, ¿no? Y también David Gans, ¿no? Europa Central y sobre todo astronomía. Y el tercero, y el tercer grupo más importante, quizás, es el de de los cientos de judíos que asistieron a las facultades de medicina italianas, principalmente la famosa Universidad de Padua, desde fines del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Estos individuos en Padua ofrecieron, según nuestro autor, la más intensa y sistemática aporte a la cultura secular disponible antes de la emancipación. O sea que de estos tres grandes centros, los médicos conversos y filósofos, Orobio de Castro, bueno, conocemos un montón, ¿no? Saúl Levi Morteira, etcétera, Isaac Aboab, ese sería el primer grupo. El segundo grupo serían estos del Maharajal de Praga, de David Gans, de Moses Isserles, en Europa Central, Cracovia y Praga, muy golem, y este tercero que va a ser el más interesante quizás, ¿no? En las universidades italianas. El libro es abundante en controversias, en debates entre estos pensadores. Se forman acá grandes debates que cruzan ciencia, discusión sobre el yabatismo, estamos en plena locura mesiánica, cábala, cábala combinada con ciencia, de modo que es un buen libro para comenzar el año, para terminar el año gentil, el año de la era común, como se suele decir.
Este, y bueno, lo recomendamos profundamente este libro sabio y entretenido de David Ruderman, editado por Yale University Press en 1995. Pues muchas gracias y también nos unimos a tu deseo de leer este libro y también de desear un feliz fin de año y un mejor todavía inicio del 2026. Hasta la próxima, Pablo. Gracias, Jorge.